Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Matías Rivas, periodista. Algunos me conocen por compartir datos de cerro y bueno, me gustaría seguir haciendo eso en este contexto de pandemia en que no podemos visitar los cerros, quizá un buen momento para leer sobre ellos, para revisar lo que se ha escrito sobre los lugares que visitamos. Y el objetivo de este programa es muy simple, es promover la cultura de las montañas, la cultura de los cerros, acercar la historia, el folclore y motivar la lectura, fomentar la lectura. Si llegan a leer estos libros me voy a sentir súper contento. Me gustaría partir con un libro de Manuel Rojas. Manuel Rojas es un autor que probablemente ustedes recuerdan por el colegio, lo leyeron quizá, leyeron Hijo de Ladrón. Bueno, pero este escritor, Premio Nacional de Literatura además, en 1957, tenía otra faceta, era un andinista. A ver, andinista quizás no es la palabra más adecuada, yo diría que en realidad Manuel Rojas era un caminante. Y creo que esa palabra se adecua más a lo que él hacía. Y en este libro, Manuel Rojas relata su experiencia caminando por Chile, por el mar, por la cordillera, a pie por Chile. Yo creo que no puede ser un título más elocuente. Justamente de eso se trata. Aquí están sus experiencias, sus sensaciones, sus reflexiones. A mí por lo menos, siempre que voy a un cerro, me encantaría poder leer sobre otras personas que lo han visitado, saber qué dijeron. No sé, es muy interesante leer lo que decía la gente del plomo en el siglo XX, por ejemplo, porque así podemos comprender mejor los lugares que visitamos. Yo creo que Rojas hace precisamente eso. Él es como una suerte de pintor, en realidad, porque él pinta los lugares que visita, trata de guardarlo por medio de la palabra escrita, que es algo que nosotros hoy día no hacemos en realidad, porque nosotros subimos un cerro, yo también, por supuesto, subo fotos, y lo captamos de una manera más visual. Por ejemplo, ¿cuánta gente iría al plomo si no pudieran llevar consigo una cámara? O sea, la cámara se ha transformado en una herramienta casi tanto más necesaria que nuestras mismas piernas, que son las que nos llevan a la cumbre. O sea, ¿cuánta gente subiría el plomo o iría a las Torres del Paine si no pudiera llevar una cámara para mostrar de que fue para allá, por las fotos, etcétera? Yo creo que Rojas con este libro invita a otra cosa, invita a la reflexión, a la contemplación, invita a quizás repensar cómo nos conectamos con la naturaleza. Bueno, ya, para contarles cosas más concretas del libro, para los que quizás no lo pueden comprar o si no lo pillan en la librería amiga, que seguramente les va a agradecer que les compren un libro, les voy a contar cosas concretas para que se queden con algunos datos y algunas informaciones relevantes de este libro. Primero que todo, este libro aborda un mito de los Andes muy interesante, que yo creo que muy poca gente lo conoce hoy en día, o los que lo conocen, bueno, me disculpan, pero en general yo lo pregunto y la gente no lo ubica, que es el mito de la Lola. La Lola es un mito andino, del norte en realidad, así que por eso quizás la gente de Santiago no lo conoce tan bien. La historia es la siguiente. Cuenta la leyenda que una mujer, antiguamente, por celo, mató a su marido porque lo vio engañándola con otra mujer. Y esta mujer no logró aceptar lo que había hecho y sucumbió a la locura. O sea, se perdió el juicio y desde entonces que ella busca en la cordillera a los culpables por el asesinato de su marido. Una historia bien macabra. Y Rojas en este libro cuenta harto sobre ello. O sea, un arriero a Manuel Rojas le dice que encontraron a un hombre con la barriga abierta, destripado, y el arriero le dice, bueno, la Lola se lo comió. Y aquí Manuel Rojas indaga bastante sobre eso. Él cuenta que, por ejemplo, los arrieros le decían que en aquella época era impensado caminar en la cordillera durante los días de Semana Santa. O sea, era algo que no se podía hacer porque estaba la Lola. También en el día de difunto. Y bueno, Rojas cuenta que lo que hace la Lola básicamente es borrar los senderos, borrar la huella, hacer que se pierdan los puntos de referencia, desdibujar la geografía finalmente del cerro y cuando tiene al andinista perdido procede a matarlo. Como digo, una historia bien macabra, así que bueno, yo una vez cuando estaba en el plomo, no, en realidad en Piedra Numerada, camino al plomo, me tocó, o sea, más que me tocó, tuve la oportunidad de hablar con un arriero y le pregunté, oiga, ¿usted ha visto a la Lola? Y yo noté que se mostró como sorprendido por mi pregunta, porque yo creo que ya nadie habla mucho de eso. Y me dijo, no la he visto, pero después me acotó que igual existía. O sea, a mí me gustó esa última frase de él, como queriendo como rescatar este mito y para ellos, para la cultura de los arrieros, es también un mito muy importante.
Bueno, para las personas que siempre están buscando datos de los cerros, yo creo que este libro puede ser interesante también, no necesariamente solamente para los montañistas, sino para a la gente que le gusta ir de excursiones a cerros como el San Cristóbal, por ejemplo. Rojas habla de este cerro, da una observación bien bonita de la época, que él decía que antiguamente cuando el San Cristóbal tenía gorro, así lo expresa él, cuando estaba cubierto por nubes en la parte superior, significaba que iba a llover. Era una forma que se tenía para anticipar la lluvia. También cuenta que el San Cristóbal era frecuentado generalmente por los excursionistas que no tenían, ¿cómo lo planteaba? Afán por lo trágico, así lo decía, que no tenían afán por lo trágico, que querían simplemente disfrutar de una caminata sin sufrir lo que sufrirían en el Cajón del Maipo o en los cerros de Farilla. Bueno, también en este libro Rojas habla de un cerro que quizá, bueno, algunos deben conocerlo, los que suelen ir para Cajón del Maipo. Yo no lo conocía mucho antes de leer este libro, es el Cerro Purgatorio, ahí lo pueden buscar en Andes Handbook. Es un cerro de 2.500 metros de altura, casi un poquito menos, similar en la altura del Cerro de Provincia. Y en la época era difícil subir este cerro. O sea, Rojas dedica todo un capítulo a hablar de su ascenso. O sea, hace una crónica de cómo fue para allá, de cómo fue la subida al cerro, con qué se encontraron. Así que yo creo que de partida es muy interesante para quienes pretendan ir a este cerro después de la cuarentena, poder leer este libro y darse cuenta cómo ha cambiado ese lugar desde que este libro fue escrito hace ya, bueno, hartas décadas. Bueno, lo que cuenta Rojas es que ellos alojaron en una quebrada bien solitaria. Para Rojas fue importante haber ya estado ahí porque había estudiado este cerro mucho tiempo, no conocía a nadie que lo había subido. Una persona nomás que conocía lo había subido, supuestamente, pero no se acordaba cómo. Así que para la época este cerro era una suerte de aventura, en realidad. Era ir a meterse en un lugar que no sabía con qué te iba a encontrar. Entonces Rojas fue al Cerro Purgatorio además con pistola, porque abundaban los leones, como se les decía a los pumas, que era algo también impensado hoy día. ¿Quién sería una expedición con una pistola? Y yo no lo he escuchado, por lo menos, una expedición en un cerro. Porque los pumas, bueno, yo nunca he visto uno, no sé si ustedes lo han visto alguna vez. Y interesante también ver cómo se dormía en la época. O sea, Rojas cuenta que dormían entre hojas, entre árboles, que miraban el cielo abierto, o sea, miraban las estrellas porque no dormían con carpa, o sea, era un contacto con la naturaleza muy íntimo. Y bueno, al día siguiente parten a la cumbre. A los 2.000 metros de altura, Rojas estaba pasándolo mal. Se le cae el agua, pierde el agua, se queda sin agua definitivamente. Ahí el agua no se comparte. Y describe muy bien como la sensación de agotamiento. O sea, él habla que el sol le sacaba chispa a la roca o una imagen así. Tiene como formas literarias muy creativas para describir el cansancio. Y finalmente, después de 7 horas, logra alcanzar la cumbre. Ahí la felicidad es tremenda. En esta foto se puede notar eh, nada, pues el éxito de una aventura con los amigos. Además dejaron fotos de ellos para sus hijos que subieran ojalá en el futuro y sus nombres también, no sé qué habrá sido de eso. Fue un recuerdo memorable y está muy bien escrito aquí en el libro, así que de verdad se lo recomiendo. Ahora, el libro no es solamente una crónica de- del ascenso sin mayores como observaciones, detalle, no sé, o sea, este libro es más que eso, es más que una bitácora. Rojas, de hecho, acá hay una contradicción, porque Rojas dice que mientras se sube un cerro, uno no puede estar como en divagaciones metafísicas, distrayéndose con pensamientos, porque eso puede provocar un accidente. Pero Rojas piensa mucho, es un escritor, no lo puede evitar. Entonces en este libro entrega muchas reflexiones. Y una de ellas, que creo que es muy vigente hoy en día, es cuando habla del hombre de las vacaciones. Rojas reflexiona sobre eso. Él dice que el hombre que se va de vacaciones trepa cerro, va al mar, disfruta de su hijo, se broncea, es gimnástico y después de que vuelve de vacaciones y vuelve a la ciudad, mantiene ese aspecto, parece otro hombre, pero él dice textualmente que a ese hombre le queda poca existencia. ¿Y por qué dice eso? Bueno, porque vienen las exigencias de marzo, vienen una serie de cosas que van a hacer que ese hombre tenga que moverse al trabajo, no tener tiempo, se pone malhumorado. Y Rojas dice, textual, después de 2 meses, si vemos a este hombre en la calle, ya no lo vamos a reconocer. O sea, ya no va a tener el bronceado, el color del sol que tenía después de volver de vacaciones, va a ser otro hombre. Entonces yo creo que esa reflexión, que es bueno, mucho mejor narrada por Rojas que por mí,
es muy interesante porque hoy en día, bueno, nosotros no nos podemos acercar a los cerros generalmente, bueno, ahora nunca, pero antes los sábados y los domingos, o sea, un tiempo muy mezquino. Y también pues, 15 días de vacaciones por todo un año trabajado. O sea, yo creo que Rojas nos hace pensar a veces cómo vivimos nuestra vida, pero no de una forma, no con una soberbia o con hipocresía, ¿no? Rojas te entrega las imágenes nomás de lo que él piensa y ahí uno puede saber qué hace con eso. ¿Ah? Es básicamente esa es la idea de Rojas. Ya, bueno, me gustaría terminar leyendo a Rojas porque, o sea, he contado cosas que salen en este libro, pero me gustaría también que ustedes puedan escuchar la voz de él. Quiero leer las dos mejores frases, a mi juicio, del libro, las que más me gustaron, las que subrayé. La primera es la siguiente. Él dice, una huella, aunque no sea más que eso, parece en la soledad una compañía. Una huella, aunque no sea más que eso, parece en la soledad una compañía. Creo que es una frase muy bonita porque todos hemos estado a veces en situaciones en que estamos perdidos y vemos esa huella. Creo que Rojas supo capturar esa sensación con una frase que a mí me gusta mucho. La otra idea es un poco más larga, es un párrafo en que Rojas está hablando con alguien que le dice que no puede ir a los cerros porque se cansa mucho, porque implica sufrimiento, básicamente. Y Rojas aquí le dice algo muy cierto, le dice pero todos saben lo que usted no sabe, que eso es natural, ya que todo lo que vale algo, se trate de belleza, de salud, de fortuna, de amor o de gloria, no se consigue sino echando fuera hasta la última ral. Nada que valga algo, salud, fortuna, amor, gloria o belleza, se consigue así como así. Hay que tirarse de cabeza y pelear. Decíase usted. Y la otra persona le dice, punto suspensivo. Bueno, creo que esa idea es básicamente que la belleza no es gratuita. Creo que todos los que han llegado quizá a una cumbre bonita han sentido eso, que esa sensación no sería la misma si no hubieran sufrido lo que sufrieron y si lo hubieran traído de helicóptero a la cumbre no habrían sentido ni un cuarto de lo que sintieron después de lo que tuvieron que hacer para llegar ahí. Bueno, la próxima vez les voy a hablar de otro libro, también de un autor chileno desconocido que escribió un libro sobre el señor del Pochoco, que algunos lo deben conocer. Así que nada, nos vemos en algunos días más.